trata una enfermedad de los vasos que transportan la sangre desde el corazón hacia los pulmones. De ello hablaremos y tenemos una experta en casa, Carlita. La experta en casa es la doctora Guadalupe Spitia. Ella se encuentra con nosotros y nos va a hablar acerca de una enfermedad que no muchos conocemos. Se llama hipertensión pulmonar. Es decir, una elevación del flujo sanguíneo que ella nos va a explicar perfectamente. Muchos ignoramos acerca de esto, pero se descubrió hace más de 100 años y es hoy cuando debemos de empezar a saber todo acerca de ella para saber prevenir y saber cómo llevar a cabo esta enfermedad. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias. Pues efectivamente dices bien, la hipertensión pulmonar es una enfermedad relativamente joven, 100 años de diagnosticada por primera vez, que tiene básicamente dos vertientes, la fase arterial y la fase venosa. La fase arterial es la forma más grave de la enfermedad, está asociada a múltiples padecimientos, tienen mayor predisposición las mujeres, principalmente aquellas que tienen factores de riesgo como enfermedades de tejido conectivo, como anemias hemolíticas. Aquellas personas que han tomado supresores del apetito de forma incontrolada tienen mayor predisposición a hacerlo esto. Hay una variante del recién nacido, otra forma idiopática y familiar que se presenta. Y existen otros tipos de hipertensión pulmonar, principalmente las de las formas venosas de la enfermedad que están relacionadas a enfermedades del corazón, a enfermedades pulmonares, a enfermedad tromboembólica crónica y a una forma mixta que puede presentarse prácticamente en cualquier enfermedad, pero que son casos aislados por los reportes. Doctora Guadalupe, me acabo de quedar con el ojo cuadrado. Entonces, la hipertensión es el exceso de sangre bombeado hacia nuestros pulmones. No, es el incremento de la presión sanguínea dentro de los vasos, principalmente arterias y venas, dentro de los pulmones. Esa es la hipertensión arterial pulmonar. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué nos puede causar esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad multifactorial. Como mencionaba hace un momento, hay desde causas genéticas, desde causas adquiridas y desde causas idiopáticas, que realmente no se sabe cuál es la causa. La enfermedad tiene en forma común la falta de aire, la coloración azul, principalmente de labios y dedos, la fatiga crónica, y tiene una característica. En etapas muy iniciales de la enfermedad prácticamente es asintomática, se puede confundir con otras enfermedades como el estrés, como depresión, como ansiedad, como asma, como hipertiroidismo en etapas tempranas, y va a compartir muchos signos y síntomas de enfermedades respiratorias y cardíacas comunes. Pero es hasta que se presenta la hinchazón o el edema generalizado y el síncope cuando debemos pensar en esta enfermedad. Evidentemente que para hacer el diagnóstico hay que descartar todas las demás causas comunes, pero si tenemos un paciente, principalmente mujer joven, entre 15 y 60 años de edad, que tiene una historia de 2 o 3 años de referir falta de aire, de cansancio, de edema y de que ocasionalmente tiene la sensación de desmayarse o que se desmaya, esta paciente, a esta mujer hay que hacerle un estudio específico para descartarle que no tenga hipertensión arterial pulmonar. ¿Y cuáles son los medios de diagnóstico que se deben de utilizar? Es un esquema complejo, a grandes pasos. Lo que necesitamos es una radiografía de tórax para descartar toda la patología pulmonar. Necesitamos un electrocardiograma y un ecocardiograma para descartar todas las causas cardíacas, pero en estos, tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma, vamos a encontrar signos que nos hablan de crecimiento auricular y ventricular del lado derecho por la presión, que traduzcan que tengamos hipertensión arterial pulmonar. Y el diagnóstico definitivo es hacer un procedimiento invasivo que se llama cateterismo cardíaco derecho, que consiste en medir la presión de la arteria pulmonar, las resistencias pulmonares y la capacidad de trabajo del corazón, que es el gasto cardíaco. Y estos 3 factores son los que nos van a caracterizar exactamente la enfermedad y nos van a servir de pilar para decidir qué tratamiento deben de tomar estos pacientes. ¡Qué barbaridad! De hecho, estábamos platicando con la doctora Guadalupe, una plática muy interesante, y ella nos decía que aunque tiene alrededor de 100 años esta enfermedad, el tratamiento es apenas hace poco, hace 15 o 20 años. Sí, más o menos. Antes se describía la enfermedad, pero lamentablemente no había ninguna posibilidad terapéutica para hacerlo. Hoy en día en México ya contamos con terapias específicas, contamos con terapia vía oral, que es muy cómoda para el paciente, que tiene una sobrevida muy buena, que los regresan a la calidad de vida original. Existen otras combinaciones de fármacos que dependiendo de las características y de la evolución propia de la enfermedad se puedan sumar o no, pero el pilar del tratamiento es vía oral,
consiste en una toma en la mañana, una toma diaria. Los pacientes se reintegran rápidamente a su vida y pueden hacer sus actividades con una muy buena calidad de vida y prácticamente cercanos. Doctora Guadalupe, escuché que estos medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios. ¿Cuáles pueden llegar a ser si no se toma adecuadamente o si el paciente no acepta correctamente en su cuerpo este medicamento? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Ningún medicamento es inocuo, pero la principal complicación de las terapias específicas para hipertensión pulmonar es la automedicación de los pacientes. Entonces, un paciente que es, por definición, un paciente grave, es un paciente que debe de estar bajo un cuidado de un equipo interdisciplinario que incluya neumólogo, cardiólogo, psicólogo, enfermeras, terapistas, cuidados. Realmente este tipo de pacientes requieren de todo el sistema de salud porque la interacción con medicamentos suele ser alta y evidentemente pues lo principal que se afecta es el hígado. ¿Qué es lo que sucede? Afortunadamente es muy baja la tasa de efectos secundarios, pero los casos que se han descrito, inclusive en población mexicana, generalmente han estado asociados a la automedicación. Entonces, algo muy importante, para cualquier enfermedad debemos evitar mezclar medicamentos, apegarnos al régimen que nos dice nuestro médico, y así vamos a disminuir y vamos a eliminar por completo el riesgo de efectos secundarios de los medicamentos. Perfecto. Me he quedado atónita con esta enfermedad. Dime una cosa, nosotros vamos a hacernos un chequeo anual o semestral y nos tomamos la biometría, etcétera, y vamos a lo mejor con el cardiólogo, pero nunca vamos al neumólogo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es necesario también checarse. Es muy importante que difundir la enfermedad. Las enfermedades respiratorias ahorita están de moda. Bueno. Debido a la transición etaria de la población en todo el mundo, cada vez vamos a ver más enfermedades pulmonares de forma más creciente, y definitivamente la cultura de acudir al médico a las revisiones continuas, especialmente al neumólogo, deben de ser incluidas y tomadas en consideración. Una vez cada 6 meses. Es que vamos al ginecólogo, al gastroenterólogo, al otorrinolaringólogo, y los pulmones que estábamos comentando es una de las partes, bueno, todo es importante en nuestro cuerpo, nuestro sistema, pero los pulmones son los que nos llevan el oxígeno. Ahí usted dirá, ¿no? Claro. Porque sin agua sí nos podemos quedar unos días, sin comer también nos podemos quedar unos días, pero sin respirar dudo mucho que sobrevivamos. Así es, ¿no? También hay que cuidar nuestros pulmones. ¿Alguna recomendación extra? Alguna recomendación está que si nuevamente presentan historia de síntomas de falta de aire, de fatiga, de coloración azul, de edema o se han desmayado, acudan con un médico especialista, neumólogo o cardiólogo, para que les pueda dar seguimiento y descartar hipertensión arterial pulmonar. Doctora Guadalupe Espitia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos aquí en la Casa de Mujeres. Vamos del otro lado.